Y hicimos una oración juntos con estas señoras que no eran católicas y con, mire, un canto de todos juntos en lengua extraordinaria. ¿Y eran todas carismáticas entonces? Bueno, ¿De diferentes iglesias? Eran de Sí. De diferentes iglesias, sí. Ya. Y entiendo que hasta bautizaste a una anglicana en el río Jordán. Sí. Sí. No le pregunté. ¿Cómo se produjo eso? Porque ella habrá dicho, pero su doctrina es diferente a la mía. No, yo le pregunté, ella me había ido inspirada, sin duda, con el deseo de ser bautizada en el Jordán. Sí. Y me preguntó si yo era sacerdote. Yo le dije que sí. Y me preguntó si podía bautizarla. Yo le dije, ¿usted cree en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo? 3 personas en una sola divinidad. ¿Usted cree en Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre? Entonces, con esas 2 verdades que ella creía, Sí. yo le dije, mire, te puedo bautizar. No le hiciste más preguntas. ¿No? Al agua nomás. Sí. Entonces, Carlos, ella ya. pidió ser bautizada por inmersión y, Además, bautista para tus cosas. y así. Y después nos hemos carteado unas 2 o 3 veces. Qué lindo, qué Sí. lindo. Mire cómo los católicos están tomando los anglicanos ahora, está pasando mucho, fíjese, Ya. con las diferentes flexiones dentro de la iglesia católica. Muchos anglicanos, dentro de la iglesia anglicana, también se están haciendo católicos, es muy interesante. Pero Como ella no también- era bautizada. No, interesante. Bueno, Sí. Carlos, mira, tomamos una encuesta en las calles, le preguntamos a la gente, ¿qué necesita la iglesia para ser más atractiva al público de hoy? Vamos a ver qué dijeron. Bueno, Integrar más a los jóvenes, porque yo participaba en una iglesia católica y como que diferenciaba a los adultos con los jóvenes y por eso me distancio de eso. El padre podía salir y venir y decir, mire hijo, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces decirle, más comunicación con usted. ¿Cómo voy a la misa yo, siendo que el padre, pues, a veces hacen la misa y para afuera? ¿Ah? Si uno quisiera conversar con él, decirle, yo por ejemplo, quiero conversar con el padre, decirle, padre, ¿por qué no me reza? Que me hace falta a mí. Nosotros vamos a la misa, pero el padre es muy egoísta, habla lo justo y necesario nomás. Entonces no, hay poca comunicación con los curas. Vivir es más como la mayoría de la gente del mundo que es pobre. Imagínate las riquezas que hay en Roma, en la Capilla Sixtina, el Museo del Vaticano. Son riquezas, pero extraordinarias. Que con que vendieran la Capilla Sixtina o el Museo del Vaticano, sacaran un poco de plata, le arreglarían el problema económico a 3 países de su desarrollo. Fíjate que yo creo que lo que hace más falta es que los curitas se abran más al pueblo, a la gente. Porque yo estoy cerca de una iglesia y es muy lejano el curita de la gente. Eso es lo que le hace falta. Bueno, primero que sea un cuento más transparente, porque en mi caso personal desconfío mucho de la iglesia. Yo participo harto en la iglesia en sí, la gente, todo el cuento, pero a nivel social yo veo a la iglesia como una cosa muy cerrada, muy poco abierta a lo que, no sé, a la gente más humilde, ¿cachai? Encuentro que es demasiado rígida, que no se ha abierto a estos tiempos, que condena mucho el homosexualismo y esas personas son tan hermanas como otras. Wow, Carlos, Sí. ¿te das cuenta? Esto es no solo a la iglesia católica, sino a todos nosotros nos tienen esas visiones, son reales. ¿Cuáles son tus apreciaciones a lo que dijeron? bueno, que hay distintas, diríamos, necesidades y cuando se pide una reforma de la iglesia, hay que ver qué clase de reforma quieren, ¿no? Sí. Yo conocí en Uruguay, en Montevideo, un padre Lizalde, que celebraba una misa que podríamos llamar psicadélica. Ah, ya. Sí, ya. Porque tenía sobre el altar
un control de las luces y de los ruidos y cantos. Y entonces él manejaba... Un mito que salía debajo del altar. Bueno, entonces él manejaba el sonido y las luces y todo. Y mire, era tan, diríamos, atrayente para la juventud que estaba su iglesia siempre llena de juventud. Discoteca iglesia. Sí. Bueno, entonces hay que ver cuáles son las necesidades y generalmente las necesidades se atienden lo mejor posible. Sí. Hay una ausencia de curas y pastores, ¿no es verdad? Que es difícil atender a un público necesitado como es debido. ¿Cuál es la respuesta a eso? Bueno, muchas veces es cuestión de saber dónde acudir. Sí. Y la obra de el padre Alberto Hurtado, San Alberto Hurtado, fue el Hogar de Cristo, que debía tratar muchas de estas necesidades que hemos visto. Sí, sí. El padre Jan van der Rest tiene una obra internacional de construcción de la vivienda. Sí. Y él se dio cuenta de la necesidad primordial de una casita o una pieza para la vida familiar y la vida religiosa. Ya. Y entonces él tiene una organización internacional y él ha estado en China, en India, en todas partes, fomentando la construcción para esa necesidad tan básica. Yeah. Y tiene, bueno, experiencia muy interesante, porque en cada parte, en cada lugar hay distintas costumbres, pero la cosa es fomentar la vivienda. Carlos, obviamente la iglesia es una expresión muy, muy diversa del amor de Cristo. Hay bueno, hay malo, ¿no es cierto? Hemos sido afectados muchos por la imagen de los curas pedófilos. Abramos los ojos a esta realidad de lo que decía el público, áreas de la iglesia que no son tan atractivas. Tú, como sacerdote, ¿tú seguirías proponiendo que más se hicieran sacerdotes o propondrías que el laicado de la iglesia fuera la solución al día de hoy? Bueno, yo personalmente he organizado un número muy grande, tanto en Argentina como en Chile, de lo que llamamos nosotros EFEC, Equipo de Formación Espiritual Cristiana. Sí. Y son laicos que dan retiros, que hacen un apostolado activo. Sí, sí. Y hace poco estuve ahí en Bariloche viendo los grupos argentinos y ahora vamos a tener en Auco un encuentro para los grupos chilenos y van a venir muchos argentinos. Se comenta mucho, Carlos, que en Latinoamérica, ¿no es cierto?, muchos católicos se van a la iglesia evangélica. Está pasando muchísimo, dice que cada hora, no sé, cada día 400 católicos se vuelven evangélicos. Y los evangélicos dirían, porque la iglesia católica quizás no predica el evangelio ya, no predica la cruz de Cristo, la resurrección, se dedican a idolatrar, ¿no es cierto?, santos y hasta María, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías a los hermanos evangélicos? Bueno, primero les preguntaría si realmente son bien, yo diría, bien sinceros en su apostolado, ¿no? Uno de los sermones más hermosos sobre la Santísima Virgen se lo oí a un